oportunidad hablaremos acerca de la infancia por la autora del libro Rosa M. Rubio Martínez en la carrera de Pedagogía con la licenciada o docente Verónica Reyes. Los integrantes que componen el grupo 4 son Jason Arancibia, Rafaela Miranda, Helen Nicole Sánchez, Milagros Quispe, Shirley Rodríguez y Tania Serrano. En este ensayo veremos acerca de la educación infantil, de cómo se abre paso a un nuevo mundo para los niños. Veremos cómo y cuándo inicia este aprendizaje para los niños para el descubrimiento del nuevo mundo. Estaremos viendo algunos temas que resalta el libro, como el significado de la infancia, la historia de la infancia, el cambio de la educación infantil, los derechos de los niños solamente en algunos países, el aprendizaje de los niños solamente en algunos países. Uno de los temas que vamos a estar tratando es el significado de la infancia o qué es la infancia. Para Rosa M. Rubio el significado de la infancia proviene de la palabra latina infans, que significa incapaz de hablar, o sea que necesita ayuda de alguien para poder comunicarse. Estamos hablando de una persona o tutor encargada del niño. También la palabra infancia va relacionado con la palabra niño, donde se ve las diferentes etapas que el niño va evolucionando. Pero debemos mencionar que el significado de la palabra infancia ha ido evolucionando a medida que van transcurriendo los siglos. En el periodo de la vida humana que corresponde desde el nacimiento hasta los 18 años, es decir, hasta que termine la pubertad, el niño en esta etapa debe estar sometido a una educación en la escuela. Asimismo, también debe recibir amor por parte de su familia, por parte de la sociedad, en sí por las personas del cual se rodea el infante. Asimismo, la infancia se divide en dos partes. Una, la etapa de nacimiento hasta los 6 años. La otra etapa es desde los 6 años hasta los 16 años, hasta llegar a la pubertad. En ese periodo de la infancia se van realizando los diferentes cambios físicos, como el crecimiento del cuerpo, de cómo se va desarrollándose el cuerpo, así como vemos que el niño empieza ya a gatear, empieza a dar ya sus primeros pasos, hasta empezamos a ver cómo se puede sostener por sí solo y no necesita la ayuda de alguien. También va coordinando sus movimientos, a estabilizarse solo y también ya aprende a hablar o a decir sus primeras palabras hasta obtener un lenguaje completo. Se va desarrollando socialmente y emocionalmente. Educación de la infancia. La definición de la infancia es muy diferente a lo largo de la historia. En Grecia tenían el concepto de educación liberal, de mente y cuerpo. Aristóteles decía que los juegos de los niños tenían que ser imitaciones de las ocupaciones de los mayores. En Grecia tenían los niños una educación muy especial. Primero les enseñaban a escribir y a leer, y luego podían recién aprender a física y aritmética. Las niñas y los esclavos no tenían derecho al estudio. En Roma les hacían niños oradores y estudiaban solo hasta los 12 años las niñas y los niños, era mixto. Luego los niños podían seguir y las niñas tenían que pedir permiso a sus papás o tener el consentimiento de sus padres. Los que estudiaban eran familias bien acomodadas. En la Edad Media la Iglesia se hizo cargo de la educación. Decía la Iglesia que los niños eran pecadores, les hacían niños de virtud. En los siglos XX surgieron nuevas ramas de la pedagogía y el estudio era obligatorio. Los derechos de la infancia. Definida como un conjunto de normas jurídicas activadas y reconocidas por organizaciones internacionales sobre el respaldo que deben contar los niños, independientemente sea su sexo, condición social, religión, nacionalidad o la economía que tenga. Estos derechos no pueden ser negociables ya que están garantizados a nivel mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, siendo que esta también
apoya a los niños y garantiza su bienestar. Según la UNICEF, los derechos de la infancia se basan en 4 principios fundamentales. La no discriminación. Todos los niños deben tener los mismos derechos. El interés superior del niño. Cualquier ley o decisión deberá ser lo mejor para el niño. El desarrollo a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Esto indica que los niños y niñas tienen derecho a vivir y tener un desarrollo adecuado. Y por último, la participación. Su opinión debe ser tomada en cuenta. La infancia en riesgo de exclusión y sus factores. Los factores que podemos encontrar son 4. El factor educativo, que es el factor fracaso escolar y diversidad educativa. Andalucía es un lugar donde mayormente se da el fracaso escolar. El factor de salud, que puede ser el factor mortalidad. La mortalidad infantil se da mayormente en Andalucía porque se puede ver con regularidad el consumo de drogas y el infante es sumamente obeso. El factor económico, que es la renta e ingresos económicos. El factor ámbito social, que es la estructura familiar, el maltrato, el ambiente en el que vive el infante y la desprotección hacia el infante. La infancia y la familia. La familia es un núcleo compuesto por personas. Esto quiere decir que está formada por una pareja, normalmente unidos por un lazo sanguíneo. Así también la familia es la unidad básica de la sociedad. Estos grupos familiares reproducen valores sociales y culturales, lo cual representa un conjunto de creencias, tradiciones que identifican una sociedad o grupo de personas. Según la RAE, que es la Real Academia Española, la familia es un grupo de personas emparentadas. O sea, hay personas que viven juntas y tenemos también hijos o descendencia. Esto quiere decir cuando una pareja está casada pero no llega a tener hijos. Grupo de personas relacionadas ya sea por una amistad o un trato. Por ejemplo, en un equipo de trabajo o en un equipo de fútbol, siempre se están ayudando, se están apoyando y llegan a decir que más que un equipo de trabajo son una familia. Y también tenemos tipos de familia. Tipos de familia. Familia nuclear es la familia que está compuesta por los padres e hijos. Y familia extensa la familia extensa está compuesta por abuelos, tíos, sobrinos, son varios, ¿no?, que viven juntos. Familia monoparental está compuesta solo por un padre o bien solo por una madre y sus hijos, ya sea por abandono de hogar o porque uno de ellos llega a fallecer. También tenemos familia poligámica. Esto es cuando una mujer llega a tener varios maridos o bien un hombre llega a tener varias mujeres. Familia ensamblada. ¿Qué es la familia ensamblada? Es la unión de una familia monoparental. Esto quiere decir que una madre soltera con un padre soltero, o sea, se hayan juntado y hayan tenido sus hijos, ¿no? O sea, una madre soltera con su hijo y un padre soltero con sus hijos también, ellos se llegan a juntar y tienen sus hijos. Eso se les dice familia ensamblada. La familia es importante en los primeros años de vida del niño. Bolivia y sus leyes de educación, principalmente en la educación infantil. Ley número 070, la Ley de la Educación de Avelino Ciñani, establece que todas las personas tienen derecho a la educación de manera universal, productiva, gratuita e integral y sin discriminación, y garantiza la función comunitaria y social del padre. Diferentes situaciones de la educación infantil en diversos países del mundo. Primeramente, en América Latina, a partir del siglo XXI,
12 de los 17 países aprobaron dar derechos a los niños, para así poder reducir la pobreza de estos, y se les comenzó a dar como prioridad a los niños de 0 a 5 años de edad. En América Latina existen dos tipos de educación: la educación no formal, que consiste de los 0 a 3 años de edad, y la educación formal, que es a cargo del gobierno y se da de los 3 a 5 años de edad. En África vemos que la educación cambia debido a la invasión europea, ya que en este país se acostumbraban a hacer rituales para poder transmitir todos los conocimientos a los niños. Pero los invasores les enseñaron a que debían de competir con países de Estados Unidos y de Europa. Aún así, la tasa de escolarización en África es muy baja, y también antiguamente fue muy baja, debido a que las escuelas no cuentan con servicios básicos y el 60% o más de las niñas no terminan ni la primaria. También uno de los problemas más grandes es la mortalidad muy alta de África por la mala nutrición de los niños. En la región de Asia podemos ver y notar que la mortalidad infantil es la más alta del mundo y la tasa de escolarización es muy baja, ya que los niños de 5 a 14 años deben trabajar para poder llevar el sustento a sus casas debido a la pobreza que existe en esta región. Además de esto, podemos notar que en Asia los niños pobres no cuentan con una atención médica adecuada, y gracias a esto los niños no pueden asistir a las escuelas y deben de trabajar desde su temprana edad. En Noruega podemos notar que la educación es obligatoria mínimo 10 años, que comienzan desde los 6 años, y los niños tienen primaria y secundaria gratuita. La educación en Finlandia, Francia, España y Alemania es parecida, ya que en estos países se les da mucha importancia a la formación académica de sus niños, buscando el bienestar físico y mental de sus niños. Y para conseguir todo esto deben tener maestros muy calificados que sepan tratar muy bien a los niños y saber mucho sobre el aprendizaje. En conclusión, podemos ver que la infancia ha ido evolucionando durante los siglos pasados hasta el siglo XXI. Notamos que a lo largo de los años se les ha ido dando más lugar a los niños y prioridad, ya que antiguamente no recibían cuidados ni ningún tipo de consideración, tanto en su bienestar físico y psicológico. También vemos que la educación ha ido cambiando en distintas partes del mundo, pero esta debe mejorar, ya que es elemental para un buen desarrollo del niño. Gracias.